lo saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá. Cuéntenos, por favor, este operativo, bueno, cómo comenzó y cuáles fueron las distintas instancias judiciales para llegar a este día, ¿no? A este desalojo. Bueno, me parece que lo primero que hay que separar es lo que son las comunidades aborígenes, mapuche, tehuelche, que están hace muchísimos años, que hay una convivencia en armonía de lo que son los falsos mapuches, de lo que es la resistencia ancestral mapuche, la famosa RAM, que tienen de mapuche lo que yo tengo del sirio-libanés, son chantas, son delincuentes que se autoperciben originarios para tomar ya sea un parque nacional, como en este caso, que es el desalojo que se está efectuando hoy, o un montón de tierras que son propiedad privada, no de grandes terratenientes, sino de gente de mi provincia que se ha esforzado muchísimo, laburando muchísimos años para tener su campo, y hoy son víctimas también de muchas de estas tomas. El operativo de hoy sí. Se da después de mucho tiempo de un proceso judicial que debería haber sido corto, debería haber sido rápido, y lamentablemente por la cobardía de un sector de la justicia federal, un sector garantista que parece que trabajan más para los delincuentes que para las víctimas, tardó años. De todas formas, hoy, con la ratificación de la Cámara Federal, habilitó este desalojo, que no es ni más ni menos que cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Claro, la justicia, claro. Claro. Del otro lado, ayer escuchaba declaraciones que decían que había niños viviendo en el lugar y que temían por la violencia y demás. ¿Qué tiene usted para decir de eso? Mira, la verdad que el desalojo se dio de la mejor manera posible, donde hubo diálogo previo, donde la verdad que el trabajo en conjunto, tanto de las fuerzas provinciales con las fuerzas federales, fue excelente. Se habló con las partes, se logró que se retiren de manera pacífica. Ahora en media hora vamos a estar recorriendo el lugar, pero el desalojo te diría que ya está prácticamente finalizado, porque la realidad es que a través del diálogo se pudo realizar de manera pacífica. Lo que había antes, que es importante entender también, antes se relativizaba el tema, antes se decía que esto no era una cuestión legal, sino que era un problema de hábitat, esto no era un delito. Entonces había un gobierno y había un sector de la justicia que avalaba las tomas como un flagelo a el déficit habitacional de las comunidades. ¿Usted se refiere al periodo de la presidencia de Alberto Fernández? Totalmente. Yo me acuerdo cuando denunciamos una toma en la cordillera, que la respuesta del gobierno fue, más allá de las denuncias que nos hicieron desde distintas ONG que los avalan y los financian en muchos casos, decían que era un problema de hábitat, que no había delito. Y muchas de esas tomas que se hicieron en mi provincia era gente que venía del conurbano bonaerense, que tenían el teléfono cuando se hizo el censo, la mayoría eran teléfonos 011 o con características de otros lugares de la provincia, que no tenían nada de pueblos originarios, no eran ni mapuche ni tehuelche, eran unos chantas que vinieron a hacerse de tierras para hacer algún revoleo inmobiliario o para cometer el delito de usurpación, ¿no? Gobernador, ¿cómo está? Bruno Giacono lo saluda. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. ¿Usted se refiere en particular a esta decisión que tuvo que tomar la gestión de Milei de no prorrogar la ley 26.160, que es la que prohibía de alguna manera los desalojos en territorios que estaban reclamados por ciertos grupos, ¿no? Se refiere a esta cuestión, que los protegía de alguna manera. Ese es uno de los cuellos de botella que habían, pero a nivel normativo. Por ejemplo, en Chubut tuvimos que modificar la ley procesal para que cuando hay una toma, cuando hay una usurpación y está claro, está corroborado que hay un dueño de esa propiedad, el desalojo se haga inmediatamente. Claro, a partir de esa ley, nosotros pudimos desalojar cuando hay una denuncia de usurpación en el día, en 24 horas. ¿Qué pasaba antes? Se iniciaba un proceso judicial
donde las partes apelaban, Llevaba iban tiempo, al tribunal obvio. de alzada, Claro. y llegaban a pasar hasta 5, 10 años donde vos sabías que hay un propietario legítimo que tenía una propiedad y sin embargo estuvo usurpada durante 10 años hasta que finalmente se logra un fallo. Esas han sido distintas modificaciones que hoy hacen un poco más justa a la justicia. Yo te puedo asegurar que si vos te cruzás de la radio y prendés fuego el local de la esquina y decís, esto es mío porque mis ancestros vivían, vas presa en 2 minutos. Claro. A ver, Acá hubo sí. una connivencia política durante mucho tiempo, ¿no? Y hablando de personajes en esta historia, porque en Los Alerces entiendo que hay un personaje central que es Cruz Cárdenas, que además está acusado de haber prendido fuego distintas zonas de digamos, de esa región, de haber provocado daños materiales y naturales. Es así, él es el personaje central de todo esto. Sí, exactamente. De hecho era brigadista, después se autopercibe originario. Lo que hay que terminar de una vez, y esto hay que decirlo también, es el registro de comunidades, que eso también se viene dilatando hace mucho tiempo y hay abogados especializados en estirar los tiempos y seguir estafando a todos los contribuyentes, porque hay una cuestión de soberanía también en todo esto. Muchas de estas estafas que se hicieron, de tomas que se hicieron en el marco de no reconocer al Estado argentino como tal. Claro. O sea, hay un tema de soberanía, y muchos de esos que usurparon cobraban, por ejemplo, en su momento, una asignación familiar o algún tipo de beneficio del Estado argentino. O sea, una incoherencia total. Por un lado no lo reconocían. Y por el otro lado... No reconocían el Estado argentino, y por otro lado hacían uso de beneficios del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior. Por suerte, hoy estamos trabajando bien con las verdaderas comunidades originarias que incluso cuando los convocaron, porque hubo una convocatoria a resistir el desalojo, y convocaron a todas las comunidades, no vino nadie. O sea, ya no avalan este tipo de delito y a estos chantas de la famosa RAM, ¿no? Gobernador, a mí lo que me llama la atención es que la ley 2660, que es del año 2007, si no me equivoco, o 2007, decía con claridad, y esto fue confirmado por varios constitucionalistas, que se refería solamente que no se podía desalojar a aquella gente que haya estado previamente a la promulgación de la ley. Es decir, que si un tipo se subía al alambre y se metía adentro 2 días después del día de la promulgación de la ley en el 2007, o no servía, ya eso no funcionaba. Entonces lo que no entiendo es esa interpretación que se permitió que tengan los jueces y los defensores inclusive quienes debieran contribuir al desalojo inmediato de eso, es no entender que en realidad no es que cualquiera que se meta en una tierra tenga o no derechos se puede quedar ahí. El derecho lo tiene que determinar la justicia. Lo que no entiendo es por qué fueron tan blandos gobernadores, jueces y demás, cuando la ley era muy clarita, solamente era aquellos que preexistían en el momento de la promulgación de la ley. Mira, a mí hace 4 años me denunciaron al INADI. Hay una comisión permanente de derechos humanos que defiende delincuentes, en este caso que también nos denunciaron en su momento por plantear algo que es sentido común, y no es ni más ni menos que lo que vos decís. La ley tiene que ser la misma vara para todos, no importa de qué religión sea, de qué raza sea, o de qué partido político sea. Llegó a tal punto la incoherencia de ese sector de la justicia garantista, berreta y alcahuete del gobierno de turno, que reinterpretaban la ley independientemente de lo que dice exactamente el texto, como bien decís. En muchos casos decía, yo estoy acá porque mis tatarabuelos llegaron, y todo mentira, o sea, todo un verso que generó un montón de tomas, y hubo un crecimiento exponencial justamente en ese tiempo donde el kirchnerismo avaló las tomas. Y casualmente, muchas de esas tomas se dieron en sectores que tenían muchísima riqueza natural, o que pasaba un caño de gas, o que eran tierras invaluables desde el punto de vista turístico,
a propósito. O sea, esa geolocalización de los ancestros tenía un rédito económico muy importante. O sea que por todos lados estaba más que comprobado que era una chantada, ¿no? Le hago una pregunta acerca del predio, ¿no? Porque usted dice, bueno, finalizó, fue todo pacífico, no hubo violencia. ¿Cómo sigue esto como para evitar una próxima reocupación? No sé si llamarlo de esa manera. Bueno, en principio hay que hacer un seguimiento. Hay amenazas de realizar incendios. Nosotros tuvimos el año pasado un incendio muy importante que fue intencional y que todavía está la causa dilatándose en el Tribunal Oral Federal, pero es importante seguir teniendo un comando conjunto y trabajar de manera mancomunada para cuidar no solamente a los recursos de todos los argentinos o al patrimonio, en este caso de todos los argentinos, sino también cuidar a los vecinos de la comarca. Esta es una época complicada donde si bien hoy el sector que resiste, entre comillas, es marginal y no cuentan con el apoyo de las comunidades, son muy violentos. Han habido casos de secuestro, han habido casos de incendios que se cobraron vidas. Por eso es importante tomar primero la responsabilidad y dimensionar que estamos hablando de una cuestión de soberanía, de seguridad nacional y sobre todo de una posible escalada de violencia que tenemos que cortar de raíz. Ya no hay que entrar más en esos debates inconducentes de interpretar la ley en base a la conveniencia del gobierno de turno. La ley es clara, vos no podés tomar una propiedad que no es tuya, bajo ninguna bandera, de ninguna religión, de ninguna raza, y mucho menos realizar delitos de incendiar parques nacionales o incendiar tierras como se ha hecho durante mucho tiempo. Esa gente tiene que estar presa y tiene que ser medidas ejemplificadoras. Nosotros estamos decididos a ir a fondo, y cuando digo ir a fondo, hablo también de ir a fondo contra ese sector de la justicia federal que no entiende que están ahí para cuidar a la gente de bien y darle respuesta a las víctimas en vez de hacerse los distraídos y ganar tiempo, ¿no? Gobernador, ¿qué tal? Jazmín Muliorini la saluda. Usted es gobernador por el PRO y le quiero preguntar por qué Macri hoy aceptó la oferta de Milei de ir juntos e incluso designó emisarios para ir a este acuerdo con La Libertad Avanza, en un acuerdo electoral, y designa a una chubutense, una diputada, Ana Clara Romero, que trabaja con usted. ¿Qué misión va a tener Ana Clara Romero? ¿Cómo va a ser esta alianza? Mira, yo de hecho ayer en el medio de este lío tuve una conversación con Mauricio y con el resto de la mesa también ejecutiva, donde lo que hay que interpretar bien el mensaje es que no se está acordando ir juntos. Lo que se está proponiendo es una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué. Desde ya que yo hablo, habla Nacho Torres, no el PRO. Yo coincido con lo que dice Milei, de que hay que ser coherente, de o vamos juntos o no vamos juntos. En todo esas nada. Ingenierías, es que esas ingenierías electorales que es como porotear según cada distrito y demás, termina siendo, si se quiere, una estafa al electorado. O coincidís y vamos con una agenda común, o no, y se compite, lo cual también hay que desdramatizar. En el caso nuestro de Chubut tenemos un frente que es muy heterogéneo. Tenemos el radicalismo, tenemos un sector del peronismo no kirchnerista, y tenemos libertarios. Yo tengo una ministra, por ejemplo, de producción, que fue candidata a vicegobernadora en la lista del presidente Milei. Por lo tanto, no me parece que sea difícil poder consensuar una mesa de trabajo, no de rosca, ¿no? Ahora, Ignacio, ¿hay perdón. confianza suficiente? Porque hasta ayer La Libertad Avanza estaba acusando al gobierno de Macri de proteger empresarios kirchneristas con la FIP, por ejemplo. Digo, ¿se puede entonces tejer una confianza como para que se llegue a un acuerdo?
a ver, se puede, y si no se puede, se irá separado. A mí la verdad que es un tema que no me parece tan relevante, insisto en esto. Cuando uno cree que puede condicionar el electorado, se equivoca, y eso ha quedado demostrado en las últimas elecciones. Creo que lo más importante en este momento es tener la coherencia de sostener una identidad partidaria que tiene valores republicanos y cimientos morales que son muy claros y muy sólidos, y de esa manera, bajo esas premisas, definir si vamos juntos o no. Y en el caso de no ir juntos, ¿qué significa esto? Significa que vamos a ser aliados en las cosas que consideremos que están bien y que nos vamos a oponer a las cosas que consideramos que están mal. Y esto no te hace ni un héroe cuando acompañás, ni un traidor a la patria cuando no. En mi caso siempre fuimos coherentes, y Ana Clara Romero tiene el mandato de sostener lo mismo. La defensa de los intereses de la provincia de Chubut está por sobre cualquier cuestión partidaria o electoralista, y siempre lo hemos hecho. Hemos apoyado proyectos que creíamos que estaban bien y hemos rechazado proyectos que claramente veíamos que eran un error, ¿no? Ahora, Ignacio, digamos, pero haciendo realpolitik, digamos, ¿no es razonable, por ejemplo, pensar que no hay que ir juntos en todos lados si el objetivo final, tal como dice Mauricio Macri, es que el kirchnerismo no vuelva nunca más? Entonces, por ahí en Capital les conviene ir separados, entonces de alguna manera llevan los 3 senadores y dejan con un senador menos el kirchnerismo por Capital, y les tienen que ir juntos en provincia para que no termine ganando Cristina y de alguna manera se produzca una especie de cataclismo económico. ¿No es más razonable eso que ser más dogmático y decir, che, juntos en todos lados, o si no, separados en todos lados? ¿No es juntos donde conviene y separado donde conviene? Eso es pragmatismo coyuntural y electoralista. O sea, en definitiva es porotear. Ahora, ¿de qué te sirve tener más porotos en el Congreso si no sabés para qué los conseguís o a dónde vas o cuál es el camino? A mí me parece que lo primero que hay que discutir es eso, y te lo digo sinceramente. Si planteás una coalición o planteás una alianza electoral sin mirar a mediano o largo plazo, es la crónica de un fracaso. Lo que hay que pensar también es en, si se quiere, un pragmatismo a futuro. Es decir, nosotros tenemos también la responsabilidad de defender a un electorado que nos apoyó en mayor o menor medida. Conceptualmente, y esto hay que entenderlo, conceptualmente, cuando uno pierde una elección, no es oficialismo. Por lo tanto, el PRO hoy no es oficialismo. Podemos ser aliados, podemos tener una coalición electoral, pero no, bajo ningún punto de vista, ser fagocitados hacia un espacio cuando se planteaban la famosa fusión. Si conviene o no, por un tema estadístico, por un tema matemático de meter 1 o 2 diputados, eso se verá a último momento, pero tiene que estar en el marco de un acuerdo de vamos juntos, y en este distrito ir juntos implica de esta manera poder tener una elección más inteligente. Si eso no está, si no está el para qué, y si no está el consenso de la agenda común, no tiene sentido ir juntos. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Antes de cortar, gobernador, me gustaría preguntarle acerca de, estamos en periodo de vacaciones para muchos argentinos, ¿cuál es la actividad en este momento? Digo, es uno de los lugares más elegidos, el sur también, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted? La verdad que nosotros estamos muy contentos con cómo viene la temporada, y sobre todo presentamos una ley a principio de año de promoción del turismo, porque teníamos un déficit de plazas hoteleras muy importante, y hay 5 hoteles que se están construyendo en este momento. En poco tiempo también se va a licitar el aeropuerto, o sea que hay una mejora de infraestructura muy importante para que las próximas temporadas, si bien en este caso la temporada es muy buena, las que vienen va a haber más infraestructura para poder recibir todavía mucha más gente. De hecho, puede ser que se reanudó, ¿no? Uno de los servicios de vuelos. ¿También o no? Sí, en materia de conectividad todavía falta, sí, pero la verdad que estamos avanzando y bien. Ya hay 2
conexiones nuevas. Ayer se hizo la primer conexión nueva a Comodoro Rivadavia, pero estamos también hablando con la gente de Brastoa, que son las principales agencias de Brasil, agencia de turismo, para poder tener 2 vuelos directos a San Pablo. La verdad que hay mucho interés en la Patagonia. La Patagonia es un intangible tremendo en el mundo y son divisas también. Ahora que se necesitan desesperadamente divisas para consolidar la macroeconomía, bueno, el turismo es una inversión de shock que no hay que descuidar, y para no descuidar el turismo tampoco hay que descuidar el estado de las rutas nacionales. Qué importante, sí, el tema de las rutas, la ¿no? Conectividad. Importantísimo. Importantísimo. Le agradecemos, que tenga usted buen día. No, por favor, gracias a usted y un abrazo a todo el equipo de la radio. Hasta luego. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, acerca de este desalojo, ¿no?, de la comunidad que estaba ocupando un predio del Parque Nacional Los Alerces.